Ahora vamos a resolver los ejercicios. Primer ejemplo. Considere un polígono regular tal que la medida del ángulo central es 30, si la longitud del lado es 3. Aquí lo importante es tener en cuenta, nos dicen ángulo central, entonces quiere decir que solo vamos a usar la fórmula de división. 360 entre ángulo central. Por lo tanto, decimos n es igual a 360 entre 30. Eso nos da 12. Y por último, nada más determinamos el perímetro, que viene a ser 12 por 3. Y 12 por 3, 36. Ahora bien, eso quiere decir que la respuesta es la opción C. En la segunda pregunta nos dicen que tenemos un polígono regular tal que la medida del ángulo central es 60. Si el lado es 5, entonces el perímetro de ese polígono es. Otra vez nos dan el central, así que otra vez solo vamos a dividir. Así que decimos n es igual a 360 entre 60 y eso nos da 6. Estaríamos hablando de que tiene 6 lados. El perímetro entonces viene a ser 6 por 5, 30. La respuesta entonces es la opción D. En el ejemplo 3 nos dicen que considere un polígono regular tal que la medida del ángulo externo es 20. Si la longitud del lado es 4, entonces el perímetro de ese polígono corresponde a. Recuerden que si nos dan el externo, hacemos lo mismo que el central. Nada más dividimos 360 entre el ángulo externo. Para encontrar n entonces decimos 360 entre 20. Eso nos da 18. Quiere decir que tiene 18 lados. Ahora el perímetro. 18 por 4 que mide de lado nos da 72. La respuesta en ese caso va a ser la opción C. En la pregunta número 4, es un poco más interesante, nos dicen que considere las siguientes proposiciones relacionadas con un polígono regular cuya medida del ángulo central es 45. Bien, la primera proposición dice que la medida del ángulo interno de ese polígono es 135. Recordemos que si el interno es junto con el externo 180 y el externo y el central miden igual, entonces podemos determinar el interno restándole a 180 el ángulo central o el ángulo externo, ya que miden lo mismo. Entonces, a 180 le restamos 45 y eso nos da 135. Eso quiere decir que la primera proposición es verdadera. En la segunda nos indican que si la medida del lado de ese polígono es 10, entonces su perímetro es 80. Es lo que hemos estado haciendo, calculando el perímetro, conociendo el ángulo central. En ese caso, entonces, ahora decimos 360 dividido entre la medida del central, para conocer cuántos lados tiene, nos da 8. Quiere decir que tiene 8 lados este polígono. Estamos hablando de un octágono. Y para calcular el perímetro, entonces decimos 8 por 10, que mediría el lado, sería 80. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera. Y en ese caso, marcamos ambas. Para la última pregunta, dice que tenemos un polígono regular cuya medida de lado es 10. Si el perímetro de dicho polígono es 40, entonces su área corresponde a. Observen que aquí nos están dando la medida del lado y del perímetro del polígono. El perímetro corresponde a los bordes de la figura. Entonces tenemos que imaginar un polígono que todo su alrededor mide 40 y que cada uno de sus lados mide 10. Si queremos saber entonces cuántos lados tiene, lo que hacemos es dividir 40 entre 10. Eso quiere decir que es 4. Por lo tanto, estamos hablando de un cuadrado. El área del cuadrado es lado por lado. Y si cada lado mide 10, lo que tenemos que hacer es multiplicar 10 por 10. Eso nos da 100. Por lo tanto, la respuesta es la opción